la idea parte de volver a la calle, de salir otra vez al espacio público y que ese espacio realmente sea eso, espacio público, porque los espacios se han ido privatizando y cada vez estamos menos en presencia en la calle, sino es consumiendo. Eres distinta cuando has terminado las 24 horas, porque es una experiencia pues, que la tienes que vivir minuto a minuto y tienes que estar de verdad. Hacemos, pero creo que no hacemos suficiente ruido porque creo que estamos muy dormidas, muy dormidos. Creo que nuestra gran hipoteca que está encima de nuestras cabezas es la zona de confort. No queremos perder nuestra zona de confort, nuestra caja de zapatos y nos hemos vuelto muy miedosos. Estar en la plaza del ayuntamiento, delante del edificio del ayuntamiento, delante o dando la cara al edificio del ayuntamiento. En estos momentos también que Valencia respira unos cambios, pues es muy, bueno, es comprometerse con que esos cambios y con que la ciudadanía se apodere cada vez más de poder construir su sociedad, no la sociedad que te dicen. Creo que es muy necesaria la locura, bien entendida, la locura no solo en los procesos creativos, sino la locura en la vida. En cada día de la vida tenemos que estar locas, tenemos que estar locos, bien entendido, porque eso nos hace soñar, nos hace imaginar, nos hace salir de un sitio como cuadrado y tenemos que salir de la razón. Ya no estamos en la época de la Ilustración ni del Renacimiento para nada. Por favor, seamos locas, seamos locos, reinventémonos. Y para reinventarse hay que ser loca, hay que estar loco. Si no, todo es súper serio. Esta participación es lo que igual me ha sorprendido mucho, ¿no? Tanta participación, tantas ganas de decir cosas, porque en las pizarras hay mensajes muy potentes, potentes sociales, potentes políticos, potentes a nivel personal. Entonces, bueno, es como Valencia está muy viva, ¿no? Estar centrada en un punto quieto, estático, todo como se va moviendo, ¿no? A tu alrededor también. Pero tú no haces nada más que dar el espacio para que se hagan las cosas. Este es un poco mi papel y nuestro papel de todo el equipo que hacemos las 24 horas. Perdidos.